Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos ahora todos, somos ayer, y por favor ora en voz alta. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Hay la escritura que dice, despiértate tú que duermes, amén, y te alumbrará Cristo Jesús. Pero eso no lo dice para los incrédulos, amados hermanos, sino para los creyentes. Amén. ¿Verdad? Uno piensa que esa escritura es, hermano, para los incrédulos. Pero así dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. Y vamos a hablar en este día, amados hermanos, cuando la iglesia duerme. Amén. Cuando la iglesia duerme, amados hermanos, nosotros vemos en las escrituras varios ejemplos de la iglesia dormida, de la iglesia dormitada. Y uno de estos ejemplos, amados hermanos, claramente es el ejemplo de los apóstoles. Cuando, por ejemplo, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he orado para que tu fe no falte. ¿Verdad? Amén. Y todos no sabemos la reacción de Pedro a las palabras del Señor Jesús. Fueron palabras, hermanos, su reacción de incredulidad. Él dijo claramente, negó que él, amados hermanos, no negaría al Señor. Él afirmó, aún si me fuera necesario morir, dice, todavía, dice, no te negaré. Y a veces, amados hermanos, el hombre, para ponerle más énfasis a sus palabras, para convencer a los demás, va al juramento, va al énfasis, va a declaraciones, incluso temerarias, como esa. No bastó con decir, Señor, yo no te voy a negar. Él afirmó y necesitaba poner más credibilidad en sus palabras. Y dijo entonces, si me fuera necesario morir, no te negaré. Pero el asunto es, amados hermanos, la cuestión es que no son las palabras las que hacen la diferencia. No son las palabras, amados hermanos, lo que ponen un peso. Son las acciones, son los resultados. Y el Señor, que todo lo sabe, lo miró y le dijo, mira Pedro, antes que el gallo cante, dice, me habrás negado 3 veces. Y aunque Pedro usó palabras, usó expresiones, puso énfasis, trató de persuadir, amados hermanos, al Señor, no lo pudo persuadir. La Biblia dice, a los hombres los persuadimos, amados hermanos. A los hombres les hablamos de la manera que entendemos que debemos hablarles, los persuadimos. Usted le quiere vender algo a alguien o trata de darle la vuelta y mostrarle que le conviene comprárselo a usted. Y probablemente lo persuada. Y hay escuelas que lo enseñan a persuadir. ¿Verdad? El hombre, cuando quiere conquistar a la mujer, muchas veces más trata de persuadirla. De que él se lleva bien con las suegras. De que él es de un buen carácter. De que él no es celoso. De que él no es egoísta. De que él no es tacaño. De que él colabora con la mujer.
de que Él es romántico, de que Él es comprensible, que no es rencoroso, que no tiene mal carácter, ¿verdad? Todo eso, hermano, trata de persuadirla de que Él es el partido que necesita la mujer, ¿verdad? Pero Pedro, amados hermanos, podía haber persuadido a alguien más. Miren esos hombres, hermanos, que se paran ahí y dicen, patria o muerte, venceremos, y aunque tenga que morir, y usan esas expresiones tremendas, hermano, para persuadir. Me acuerdo cuando Noriega, el de Panamá, salió en el televisor con un machete y cogió y daba unos planazos machete en el púlpito allí, un lado de ahí decía, se ven los americanos, les voy a cortar la cabeza. Era un león, hermano. Luego con aquel machete en la mano, cuando vinieron los americanos tuvieron que sacarlo de una iglesia allí atrás de un púlpito escondido, hermano. Atrás ahí de la falda de un cura. Pero a sus seguidores, hermano, los persuadió. Pero dice la Biblia, a los hombres persuadimos, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y Dios conoce las intenciones del corazón. Porque una cosa es, amados hermanos, lo que uno dice, aún lo que uno hace, y otra cosa es la intención del corazón. Por eso, cuando la Biblia habla del corazón, generalmente no habla tanto del pensamiento, no habla tanto del pensamiento, es algo más profundo. Cuando dice el corazón, es la naturaleza del hombre que impulsa, donde nacen las ideas. Fíjense que hay gente que siempre lo que habla y eso es negativo. Hay gente que lo que habla es negativo, es pesimista. Otros todo lo que habla es de odio. Ya sea, amado, el que tiene odio, si es chileno, dice porque estos argentinos, o estos mexicanos, y estos hermanos cubanos, porque esos son sus pensamientos, sus expresiones, pero en su corazón, ahí es donde conoce Dios, la intención del corazón, es donde nacen los pensamientos, donde nace la naturaleza del pensamiento, la naturaleza de las acciones, la motivación, en otras palabras. Eso es lo que Dios conoce. Amén. Que más nadie, amados hermanos, lo conoce, pero Él sí. Y sencillamente llegó el momento, amados hermanos, y vemos nosotros, amados hermanos, el Señor se lo dijo. Le digo, mira, la solución, el Señor siempre le da una solución a uno, hermano. Había que velar, había que orar, había que prepararse, pero llegó el momento, amados hermanos, y Pedro, sencillamente, como el Señor le había predicho antes, ¿verdad?, terminó negando al Señor Jesús. Pero no solamente Pedro, porque el Señor, cuando estaba en el huerto con ellos, amados hermanos, les decía al Señor, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y eso es un hecho, y eso es una afirmación, y eso es algo conocido. Si usted sabe que los pies son débiles, sabe que no puede caminar por las espinas, sabe que no puede caminar por los acantilados, sabe que no puede caminar por el calor, sabe que no puede caminar por el frío. Usted lo sabe. Entonces pone su pie dentro de un calcetín o una media, pone su pie dentro de un zapato y lo protege. Pero nosotros sabemos de antemano que la carne es débil.
Y el Señor le dijo, pues la solución es para que la carne se haga fuerte, para que la carne pueda resistir, para que pueda subsistir, es necesario velar, es necesario saber que existe un mundo espiritual, saber, amados hermanos, que no solamente es lo que miramos, lo natural, también existe el mundo espiritual, que existe un adversario que no duerme, amados hermanos, que dice, está buscando constantemente a quien devorar, a los cuales dice la Escritura, o al cual es necesario resistir firmes en la fe. Amén, amén. Pero firmes en la fe es una expresión nada más. ¿Qué significa? Dice claramente la Escritura, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, resistir firmes en la fe, como digo, es una expresión, pero lo que significa es estar muy cerca de Dios, estar en comunión con el Señor. Y solamente se puede estar en comunión con el Señor, amados hermanos, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la lectura de la Escritura. Solamente de esa manera se puede, amados hermanos, estar cerca del Señor. Amén, amén. Fortalecido con el Señor, fortalecido, amados hermanos, por su palabra. Porque la palabra de Dios, vemos que al mismísimo Señor Jesús fue lo que le sirvió frente al diablo. Pero era una palabra fresca, esa palabra viva y eficaz que estamos hablando, esa respuesta coherente, esa respuesta a tiempo, esa medicina, amados hermanos. Tenía la palabra ahí. Cada situación de su vida, el Señor le confrontaba con la palabra. Nosotros igual, cada situación debemos pensar ante dar una respuesta, ante una situación, cómo debo actuar, qué debo decir, cómo debo hacer. Tiene que haber una palabra fresca, una palabra viva, una palabra, amados hermanos, que venga a la mente. Porque también sirve, como dice la Escritura, nuestras almas no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir argumentos y cualquier cosa que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Estaba poniendo el ejemplo, el servicio pasado del hombre que habló por el radio, que decía que Jesús no mencionó nunca nada de la homosexualidad. Yo voy a fijarme en el diccionario. Si la palabra esa que suena fea y que no queremos decir está en el diccionario de la correcta, jamás usaré más la palabra homosexualidad. Porque si la palabra que comienza con la M es una palabra aprobada, que es la que define eso, que tiene la consonante de lo que significa impureza, suciedad, inmoralidad, ciertamente desprecio por la acción. Si esa palabra existe, nunca más voy a usar la palabra homosexualidad. Porque es un pecado no llamarle a las cosas por su nombre. Hay que llamar, amados hermanos, las cosas por su nombre, como son. Pues este hombre hablaba queriendo utilizar las Escrituras, hermano. Decía él, porque Jesús mismo nunca habló en contra de los homosexuales. El otro señor que estaba ahí no tenía el conocimiento. Decía, no, pero es que el Señor dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría nada. Y como diciendo en otra parte de las Escrituras, lo dice. El hombre decía, no. El sermón del monte, según los historiadores, ahí habla de la doctrina de Cristo principal y de su enseñanza. Y él, ¿cómo va a ser posible
o correcto que si eso era algo tan importante, él no lo haya mencionado. Él jamás habló de eso. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, amados hermanos. Amén, amén. La palabra de Dios otra vez. Cuando la palabra de Dios la tiene uno viva para dirigirse, porque dice la Escritura, lámpara es a mis pies la palabra. Es lumbrera a mi camino. Me puede servir, amados hermanos, para entender otras situaciones, pero tampoco usarla para ver, hermano, la vida de los demás, primeramente la vida mía. Pues sencillamente, amados hermanos, como estamos diciendo, el Señor Jesús, hermano, dijo, voy a establecer una iglesia. Y llamó 12 hombres. Y luego constituyó 70 hombres. Y los mandó a predicar. Y digo el Señor Jesús, al que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Y al que ustedes los desecha, a mí me desecha. Y estos hombres fueron los que escribieron, amados hermanos, la enseñanza que el Señor Jesucristo había traído o establecido para la iglesia. Por eso hizo Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la principal piedra del ángulo. Lo cual significa que el fundamento de los apóstoles era Cristo, era sus enseñanzas de Cristo. Y por supuesto, como decimos, amados hermanos, Cristo Jesús nunca escribió nada en la Biblia. Fueron esos hombres que Él escogió, fueron esos hombres que Él perdonó, que Él santificó, que Él les envió el Santo Espíritu a su vida. Los que, conforme a las Escrituras dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, tomará de lo mío y los hará saber. Amén. Y conocemos a Cristo Jesús, amados hermanos, porque estos hombres escribieron siendo inspirados por Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Él. Y si estos hombres, amados hermanos, no se pueden separar de Cristo. Si usted separa a los apóstoles de Cristo, no hay Cristo. Si usted los separa, no existe Jesucristo. Porque ellos nos hablaron de Cristo. Ellos nos escribieron sobre Cristo. Y conocimos a Cristo, amados hermanos, por esos escritos. Aleluya. Amén, amén. Pero yendo, amados hermanos, donde estábamos, pues sencillamente el Señor se los decía a ellos: oren y velen, porque la carne es débil. Amén. Si vas a enfrentar al diablo en la carne, vas al suelo. Si vas a enfrentar al diablo en la carne, estás perdido. Si vas a enfrentar al diablo en la carne, te vas a perder. Amados hermanos. Y le decía el Señor, venía y los veía, amados, y estaban dormidos. Y volvía el Señor y oraba: Padre, si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad y no la mía. Y volvía y los encontraba durmiendo. Y le digo: basta ya, porque sabe una cosa, amados hermanos, cuando la iglesia duerme, entonces el diablo se apura, el diablo está más despierto que nunca, y el diablo está preparando el mal y la destrucción de los creyentes. Aleluya. Amén. Porque cuando la iglesia estaba dormida, que no quería despertar, ya el diablo había preparado las turbas. Y ya el diablo, amados hermanos, venía a buscar al Señor Jesucristo. Ya venía allí, amados hermanos, para que lo llevaran preso. Y los agarró dormidos. Y una iglesia dormida, amados hermanos, es una iglesia que no tiene armas espirituales. Y salieron todos corriendo. Y Pedro terminó maldiciendo al Señor. Terminó, amados hermanos, negando al Señor. Y todos los demás siguiéndolo desde lejos. ¿Por qué? Porque la iglesia, amados hermanos, estaba durmiendo. Usted mira
cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, hizo muchos milagros. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que hizo muchos bienes y muchos milagros y que sanó a muchos enfermos y libertó, amados hermanos, a los que eran cautivos por el diablo. Y vemos que había multitudes que creyeron en él. Que cuando el Señor entró en un burrito allí en Jerusalén, multitudes se ponían hojas de palma y las meneaban y decían, ¿verdad? Hosana, Hosana. Bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Amén. Había muchos creyentes en el Señor. Sin embargo, el día que al Señor lo prendieron, el diablo se apuró, amados hermanos, para hacer el juicio. Lo preparó todo rápido. Y mientras la iglesia estaba durmiendo, el diablo y sus seguidores decían, crucifícalo, apúrense, crucifícalo. Pero ¿qué hago con el hombre? No encuentro mal alguno. Crucifícalo. Lo llevaron, lo golpearon, a desfigurarlo, a mostrarlo molido, amados hermanos, a golpes, para que vieran que ya lo habían castigado. Y cuando lo presentó Pilato, pensando que era suficiente, la gente decía, crucifíquelo. Pues ya, amados hermanos, para las 3 de la tarde, ya el Señor había sido crucificado. Todos sabemos que todas estas cosas surgieron con el previo conocimiento de Dios, con la presencia de Dios, pero surgieron en el mecanismo real que suceden las cosas. Surgieron, amados hermanos, de la manera que trabajan las cosas en el mundo espiritual, de la manera que trabaja el diablo. El diablo se apresura, el diablo trabaja, el diablo se esfuerza, el diablo gana terreno, el diablo mata gente, el diablo tumba gente, cuando la gente, en vez de estar, amados hermanos, velando y orando, está durmiendo. Aleluya. Oh, alabado sea Cristo Jesús. Y ese es el proceder. Por eso dice la Escritura, despiértate tú que duermes, pero despiértate a lo espiritual. Despiértate a la vida espiritual, despiértate a la fe, despiértate a la acción, despiértate a la santidad, despiértate a la justicia, despiértate hacia Dios, aleluya. Amén, Dios. Mientras la iglesia, amados hermanos, duerme, hay mucha gente allá afuera, muchos jovencitos, hermanos, que no tienen respuestas a sus preguntas, que no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, no saben qué camino tomar, no saben qué rumbo seguir. Sin embargo, amados hermanos, mientras la iglesia duerme, hay gente allá afuera todo el tiempo enseñándoles lo malo. Hay gente todo el tiempo induciéndoles, amados hermanos, a lo malo. Y hay gente que va y los busca, va y hacen, amados hermanos, se esfuerzan para hundirlos en la maldad y en el pecado. Mientras la iglesia duerme, amados hermanos, y está dormida, usted ve que esos comunistas, amados hermanos, que lo que hacen es dividir a los países entre los ricos y los pobres, entre los burgueses y los trabajadores, entre los buenos y los malos, entre la vanguardia de sus revoluciones y lo que le llaman el desecho, los gusanos, los que dividen, amados hermanos, las familias, los que en vez de crear riqueza, crean en miseria general. Mientras la iglesia duerme, ellos, amados hermanos, andan rampantes, ganando elecciones, ganando terreno, ganando poder, aleluya. Mientras la iglesia duerme, amados hermanos, usted ve cómo están los homosexuales,
que salen a dar desfiles, que salen a pedir derechos, que salen a hablar de igualdad, que salen a confundir la gente, que salen, amados hermanos, para tratar, no solamente no están pidiendo que cuando tú los veas no le den una patada por ahí, porque nosotros, hermanos, no vamos a hacer eso a nadie. No están pidiendo, amados hermanos, que tú no le des acceso a comer pan y agua. No, salen a besarse públicamente. ¿Para qué? Para corromper a otras personas, para corromper a los niños, para confundir, amados hermanos, a los muchachos. Para eso, amados hermanos, mientras la iglesia duerme, a veces la iglesia está dormida, cree que está muy avivada, está en conciertos, hermanos, puros conciertos de gente famosa. Entre los cristianos, gente famosas. Amados hermanos, ellos están entretenidos en ventas, entretenidos en el dinero, entretenidos en edificios. Otros entretenidos sencillamente que no oran. Otros sencillamente que no leen las escrituras. Otros que no buscan de la presencia de Dios. Otros, amados hermanos, que no buscan llegar, amados hermanos, a congregarse, que ya no les interesa sentir la presencia de Dios, que ya no les interesa la vida de santidad, que el temor de Dios, amados hermanos, se pierde en sus vidas. Mientras la iglesia duerme, amados hermanos, estamos viendo, hay gente que está precisamente en los hospitales y no hay, amados hermanos, que lo vaya a visitar. Gente que está en los hospitales y a veces que fueron miembros de las iglesias y amigos de la gente en las iglesias y están en la iglesia y están muriendo, amados hermanos, y a lo mejor deseando que alguien vaya y le dé una vuelta y los visite. Mientras la iglesia duerme, amados hermanos, ellos van a estar deseando que alguien llegue, amados hermanos, para hacer una oración. Que alguien llegue para darle una palabra, amados hermanos, de consuelo. El Señor Jesús, amados hermanos, como dice la Escritura, la iglesia es del día, no es de la noche. Dice, los que duermen de noche, duermen. ¿Verdad? Y los que se embriagan, amados hermanos, de noche se embriagan. Es decir, en otras palabras, la noche es para dormir. Los que hacen, hermanos, sus borracheras y sus cosas, generalmente las hacen en la noche. Su vida es en la oscuridad. Eso es lo que le gusta, robar en la oscuridad, asaltar en la oscuridad, hacer las cosas en la oscuridad. Pero nosotros, amados hermanos, la iglesia no tenemos por qué estar en la oscuridad. No tenemos por qué estar, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor, dormidos. Mientras otros, amados hermanos, gloria a Dios, se van apartando. Mientras otros, hermanos, el diablo se los está arrastrando. Mientras otros, amados hermanos, los está matando. Cuando la iglesia está dormida. Pero si la iglesia, amados hermanos, está despierta, entonces, mira, cuando querían agarrar al Señor Jesús, cuando estaban toda esa gente, hermano, oyendo la palabra, cuando estaban esa gente diciendo, ¿acaso cuando el Cristo venga hará más señales que esto? Cuando estaba la gente diciendo, bienaventurado, ¿verdad? El que viene en el nombre del Señor, los dientes le crujían a estos escribas y fariseos y a estos principales, pero no se atrevían a echarle mano, porque le temían al pueblo, amados hermanos. Amén, amén. No se atrevían, hermanos, cuando la iglesia está presente, cuando la iglesia está despierta, porque el Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia.
Y digo el Señor, amados hermanos, claramente que nos ha dejado toda la armadura espiritual para que nosotros sencillamente, amados hermanos, podamos estar firmes, para que nosotros seamos victoriosos. Por eso, mi hermano estaba mencionando, ya vamos a terminar, mencionando las 10 vírgenes, ¿verdad? Unas prudentes y otras, amados hermanos, no eran prudentes. Pero dice, al final todas, hermanos, cabecearon y todas durmieron. Pero, qué cosa tan tremenda. Porque el Señor siempre decía, velad y orad, porque no sabes a qué día y a qué hora ha de venir el Señor. Y decía el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en este mundo. Cuando se duerme se va la fe. Cuando se duermen, amados hermanos, se va la fe. Se pierde la fe. Es interesante que dice que cuando vino el Señor, todas habían cabeceado, amados hermanos. Todas habían dormido. Pero habían algunas, hermanos, que aunque se habían dormido, estaban preparadas. Y dijeron, he aquí el Señor. Pero las otras, amados hermanos, que sencillamente también se durmieron, que también cabecearon, ¿qué fue lo que les sucedió? Se quedaron afuera, amados hermanos. Porque sencillamente llamaron, tocaron, y el Señor no les abrió. Y el Señor les dijo, no los conozco. Amén. Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Amén. Porque espiritualmente estar dormido significa estar lejos del Señor. Significa desconocer al Señor. Pero por eso Él dijo, amados hermanos, velad y orad. Amén. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sea la madrugada, sea la medianoche, pero el Señor va a venir, amados hermanos. Amén. Y siempre habla como ladrón en la noche, que sabemos que significa, amados hermanos, significa que nos va a avisar. Pero cuando habla de la noche, dice los que duermen, de noche duermen. Está hablando de lo espiritual, amados hermanos. Todos nosotros dormimos también por la noche. Dice, cuando Él venga, dice, viene aquí, ¿verdad? Vengo como ladrón en la noche. Es una noche espiritual. Es una noche espiritual. Y van a estar durmiendo muchos, amados hermanos, en esa noche espiritual. Por eso dice, los que duermen de noche duermen. Pero no está hablando del sueño natural. Sueño natural, todos dormimos de noche. Los que duermen de noche duermen. Los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos hijos de la luz, amados hermanos, no de las tinieblas. Amén. El día no nos puede sorprender, porque aunque Él venga en la noche espiritual, aunque Él venga en la noche donde están durmiendo en lo espiritual, al creyente no debe ser sorprendido. El verdadero creyente va a estar despierto, amados hermanos. Amén. Y cuando Él venga, aunque sea en la noche espiritual, ese creyente va a estar despierto. Y la única razón que va a estar despierto es porque va a estar velando, amados hermanos, la venida del Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice la Escritura, si todas las cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros? Si no hay esperanza en este mundo, como decimos, hermano, no hay esperanza. Los que hablan del dispensacionalismo, que cuando el Señor venga, que se van los judíos, que se queda la iglesia, que se lleva a la iglesia, que se quedan los judíos, que luego, amados hermanos, están aquí
7 años. Todas esas historias, amados hermanos. Sabemos nosotros que todas esas cosas, amados hermanos, son inciertas, sencillamente son mentiras. Dice, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros? Esperando y apresurándonos para el día de la venida de Dios. Porque por causa de ese día, los elementos ardiendo en fuego se fundirán, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero está bien, dice, que pase todo eso, va a pasar. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde reine la justicia, dice la Escritura, como también vuestro amado hermano Pablo os ha escrito en casi todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como el resto de las Escrituras para su propia perdición. ¿Se da cuenta? Pero estamos nosotros en una noche espiritual. No hay quien pueda negar eso, amados hermanos. Pero ¿está usted también durmiendo? ¿Está usted participando de ese sueño? ¿Está usted, amados hermanos, ahí dormido? Cuando dice la Escritura, cuando la iglesia, mientras la iglesia duerme, el diablo va a hacer y el diablo va a deshacer. Y lo primero que va a hacer y deshacer es en su propia vida. Vamos a estar todos en pie. Aleluya. Vamos a orar, amados hermanos. Que Dios los bendiga.